Se hizo un debate que es común en cualquier parte del mundo, no solamente de la provincia o del país, que es esto de la cantidad de horas que tiene un docente, todo lo que tiene que hacer, cómo le gustaría atender a todos los casos y no llega nunca a atender a todos los casos como le gustaría, ¿verdad? Eso pasa, o sea, queremos conocer a todos los chicos y sus realidades y muchas veces los conocemos mucho más de lo que pensamos, de lo que creemos. Empezamos a hablar de un chico y empieza a surgir que conocen a la madre, que saben de su historia, que saben de la familia, que saben que en algún año tuvo un conflicto grave, ¿no? Todo eso hace que nuestra docencia sea mejor. Por eso creo que, como decía Daniel, todos los que estamos hoy acá estamos interesados en conocer algo más, algo nuevo, algo que nos aporte un beneficio para nuestra práctica, que va a repercutir directamente sobre los chicos, sobre los beneficiarios, sobre los chicos o los grandes. En este caso son prácticas socioeducativas, ¿no? Hoy voy a retomar un tema, voy a continuar con lo que estuvimos viendo en diciembre, ¿no? Estuvieron en las mesas de trabajo, porque me quedó la impresión de que quizá había sido un poco compleja esa presentación. El deseo nuestro es bajarlo más al campo de acción para poder hacerlo realidad. ¿Sí? Esto que mencionaba Daniel de la divulgación no es por querer darnos a conocer simplemente, sino porque queremos fomentar esa esperanza que tenemos la mayoría de los docentes cuando empezamos a estudiar la carrera. Todos, como decía Daniel, salimos de nuestra carrera queriendo hacer de todo. Conozco el caso de un amigo que me contaba hace 15 años, empecé a trabajar y empecé a hacer mis prácticas de docente, de futuro docente, de profesorado, y en la escuela que me tocó, el docente que estaba titulado me decía: hoy estás trabajando así porque recién arrancás y tenés toda la polenta, dentro de 10, 12 años vas a estar como yo, no vas a querer saber nada, vas a venir, dátelo. Habían pasado 15 años y seguía con el mismo entusiasmo, pero con mucha más sabiduría, o sea que sus clases eran mucho mejores, ¿verdad? No es cierto que uno, por más dura que sea, a la larga pierda la voz, no se pierde. Se puede ver dañada, lastimada, heridas, pero la vocación siempre está. Por eso hay que ir para adelante, siempre para adelante. Bien. Nuestra idea de divulgación es justamente dar a conocer que hay prácticas que se sostuvieron en el tiempo y generaron una transformación. Las prácticas del FEI son riquísimas y son poco comunes. Y queremos darlas a conocer para incentivar a más personas a que vayan al frente con sus sueños de desarrollo, de progreso, de transformación de una realidad con la que no están de acuerdo. Bien, que sean críticos constructivos y no criticones que digan: esto no se puede cambiar más, chao, mejor. ¿Sí? Eso no sirve. Bien. Por eso es nuestra idea, dar a conocer nuestras prácticas, pero para darlas a conocer no basta con el boca a boca, porque nunca el boca a boca termina siendo completo. Si yo lo escribo, marco más detalles de la práctica. Y si yo lo escribo, la persona a la que se lo comunico, se lo puedo comunicar una y mil veces, o tantas veces esa persona tenga ganas de leerlo, ¿no? Si yo se lo hablo, queda en el recuerdo de que una vez lo escuchó. Si lo tiene en un texto, lo va a leer todas las veces que sea necesario. Bien. Cuando se sienta medio flojo, por ejemplo, a mí me pasa con algunos textos, en caso de Paulo Freire, ¿no? ¿Lo conoces a Paulo Freire? Cuando a veces estoy un poco enojado con todo, lo agarro a Paulo Freire, lo leo y me vuelvo entusiasta. O sea que el enojo me dura lo que tarda en abrir la primera página. Bien. Teorización de las prácticas socioeducativas, de la práctica con la cuesta llevar la práctica a la práctica. No nos cuesta ir a la clase o no a la clase, nos sacamos de la clase, ir frente a una persona o un grupo y empezar a trabajar con lo que nosotros conocemos. Pero sí, a veces cuesta la reflexión. Por eso vamos a empezar
desde, acá, si querés la flechita, vamos a decir, desde el propio diagnóstico, ¿no? Ahí está la persona sentada escribiendo el proyecto. Nosotros empezamos nuestro proyecto porque observamos una necesidad, un problema, ¿verdad? O sea, todo proyecto responde a una necesidad. Si no, es un proyecto que está fuera de lugar. Bien, quiero que empiecen a pensar a partir de su propia práctica, la que sea. Su práctica social o educativa, la que sea. Quiero que se planten en el momento en el que ustedes están trabajando o pensando su trabajo. Hacemos un diagnóstico, encontramos un problema, mejor dicho, y hacemos el diagnóstico. Empezamos a tomar datos, muchas veces sin escribirlo. Eso puede ser un error, no escribir el diagnóstico. Pero bueno, a veces surge que el diagnóstico debe ser tomado muy velozmente para que la práctica sea inmediata, porque es necesario. Hacemos el diagnóstico, observamos algunos datos y empezamos a pensar nuestra práctica. La primera pregunta que nos hacemos, esta es una organización básica de cómo elaborar un proyecto, cuyo autor, cuyo mentor es Ezequiel Anderer, ¿no? Es muy conocido, en el que se hace algunas preguntas sobre el hacer, sobre los destinatarios y sobre los recursos. Sobre lo que hacer, justamente la primera pregunta es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Una práctica determinada. Y la segunda pregunta va a ser ¿por qué? Esa respuesta, el por qué, nos va a dar la justificación y la fundamentación. ¿Por qué voy a hacer esta práctica? Porque pensamos o pienso que es necesario trabajar con esta persona o este grupo este conocimiento puntual para lograr una transformación. Y esto lo digo no solamente porque yo lo creo, sino porque hay un montón de casos en los que se ha trabajado de forma similar y se ha logrado esa transformación. Ahí va la fundamentación, ¿verdad? Tal autor, han trabajado de esta forma y han logrado un cambio. Eso significa que es muy posible que yo, trabajando de forma similar a este paradigma, a esta idea, a este pensamiento planteado por otro, o por mí mismo, en alguna experiencia anterior, logre un cambio que solucione este problema que se presentó al principio y que hace que empiece a describir este proyecto. ¿Se entiende? Muy bien, el para qué, el cuánto, son preguntas muy importantes también. Nos vamos a detener un poquito menos en estas. Pero, pues, ¿para qué van a ser los objetivos? ¿No? Fines y objetivos. Y el cuánto. El cuánto va a ser muy importante a la hora de pensar que puedo escribir mi práctica. Porque el cuánto, que son las metas, es ponerle una fecha, un tope a uno de nuestros objetivos. Para tal día, para el mes de noviembre, pretenderé cumplir con esto. ¿Se entiende? Para el mes de noviembre quiero lograr este pequeñísimo cambio. Un objetivo o un fin es un gran cambio. Un objetivo es ese cambio en una dimensión menor, pero continúa siendo grande. Y una meta es un cambio pequeño. Piensen ustedes un ejemplo. Dentro de sus prácticas, piensen un ejemplo. ¿Alguno me puede decir, de acá a septiembre, qué pretende de sus alumnos o de sus personas que estén trabajando? ¿Alguno lo puede llegar a decir? Cada uno desde su práctica lo piensa. A mí se me ocurren personas de mi práctica y no vale. Supongamos que... Sí, ahora el tema es que nosotros viene el torneo de atletismo, Sí. nos queda mucho tiempo. Tenemos el 31, 1 y 2. Entonces, uno ya viene pensando en cómo hacer para que los chicos lleguen a ese objetivo, o sea, mejorar, o sea, tanto el lanzamiento, el salto, o sea, ahí uno va buscando. Perfecto. Ponemos una marca. Nosotros tenemos, Hernán menciona que la necesidad de mejorar las marcas para un torneo futuro. Bien, eso es bien concreto. Están lanzando desde una línea hasta la otra y yo les quiero
que para ese torneo logren un nivel mayor llegando hasta una marca superior. ¿Bien? Eso es una meta. ¿De acá a cuándo? A fin de mes, 30 de agosto. Que en esa, incluso reproduciendo conocimientos, se crean nuevos conocimientos o se recrean estos que se han reproducido. ¿Sí? Ese es el punto. Tenemos que pararnos a mirar si hay cosas nuevas en nuestra clase. Vieron que muchas veces muchos alumnos, generalmente aquellos que logran una desinhibición o que logran meterse mucho en la clase, saltan con cosas que a nosotros nos sorprenden, que dan respuestas. ¿No les ha pasado nunca que una persona con la que uno está trabajando da una respuesta que uno ni se la imaginaba? ¿No? Que se terminan enseñando cosas. ¿No les ha pasado? Sí. Muchas veces. Bueno, pero a veces no nos damos cuenta y pasamos de largo. Estamos más preocupados por enseñar lo que dicen que tenemos que enseñar que por darnos cuenta que también se están generando nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque también tenemos que entrenar ese sentido. No es fácil darse cuenta cuando estamos preocupados por otra cosa. Estas observaciones surgen, llegamos a la conclusión pensando que son algunos temores comunes en la tarea docente, ¿no? Temores a descubrir que la tarea docente demanda un compromiso importante. El conocimiento está preestablecido y yo tengo que enseñar lo que viene, ¿no? Eso es una. No se dispone de tiempo para reflexionar. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hoy, tengo 1000 horas de trabajo, tengo que ir de un lado al otro, tengo muchos alumnos y encima tengo todas las tareas de la vida cotidiana. Entonces, ¿en qué momento me voy a sentar a pensar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal mi tarea? Yo estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer y yo creo que con eso es suficiente. Si hago lo que me dicen que tengo que hacer, ¿no? Con todos estos conocimientos preestablecidos, entonces estoy haciendo bien las cosas. No tengo un sentido crítico. Por otro lado, aparte de no tener tiempo para la reflexión, no me siento seguro para escribir. Yo leo a Paulo Freire y realmente es maravilloso. Y a mí no me sale ni un poquito así como escribe Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire seguramente no, cuando empezó a escribir, no escribía como escribió después. Fue aprendiendo. Tenía una habilidad potencial y la fue desarrollando. ¿No? Lo vamos a ver después un poquito más. Y otro punto importante es que subestimamos lo que se logra. Las construcciones logradas no tienen significancia. Lo que logré con mis alumnos, ¿para qué lo voy a contar si es algo común y corriente? Sobran los casos en que se demuestra lo contrario, ¿no? Que se puede demostrar lo contrario. ¿No les pasó, les pregunto, no les ha pasado leer algo en educación y decir, a mí me pasa lo mismo? ¿Saben cuál es la diferencia? Esa persona lo escribió, lo comunica. ¿Y qué es lo que tiene de bueno que esa persona lo haya escrito y lo haya comunicado? Que yo me siento reflejado y aumenta mi esperanza, mis ganas de seguir. ¿No? Bueno, son estos temores comunes los que suelen aparecer a la hora de querer escribir algo. ¿No? Y ahora vamos a ver las posibles soluciones que ya les digo, demandan un compromiso importante en la tarea educativa. Cuando uno es educador lo es las 24 horas, no es educador de 8 a 12 y de 13 a 17, o vespertino, es las 24 horas. Yo sé que muchos de ustedes, porque lo he hablado en otras ocasiones, sé que muchos de ustedes van a la clase habiendo leído antes algunas cosas y después de la clase se quedan con cosas que pasaron y lo piensan y leen, y si llega un texto interesante lo leen y lo tratan de aplicar, ¿no? Yo sé de muchos de ustedes que lo hacen, ¿sí? Pero eso demanda un compromiso. Y mirar, en este primer punto, mirar, saber que uno tiene una responsabilidad muy grande cuando enseña. Saber que uno es responsable de la toma de decisión sobre qué y cómo se va a enseñar. ¿Bien?
Si yo sé que soy responsable de qué es lo que estoy haciendo con otros, jamás voy a permitir comunicar algo que sé que va a dañar a la otra persona, que sé que no le es útil en ese momento, que sé que necesita otra cosa. Yo sé que mi grupo necesita otra cosa. ¿Para qué le voy a enseñar lo que me están diciendo que le enseñe? Pero tiene que ser, lógico que es un planteo un tanto rebelde, pero tiene que ser una rebeldía inteligente, una rebeldía crítica. ¿Por qué? Porque si vienen y me dicen, no, pero no habíamos quedado en que vos tenías que enseñar esto, no, sí, pero yo enseñé esto porque sí, porque me parece. No. Si yo voy a hacer una modificación en los planes, lo tengo que tener por escrito para poder justificarlo. Si no es una afrenta, es querer pelearme, es querer no explicar lo que estoy haciendo porque sé que, porque tengo cierto temor a estar equivocado. Todos trabajamos teniendo algún coordinador o algún director como referente, y al que debemos explicar también lo que estamos haciendo. Son los responsables de la tarea general. Es una responsabilidad muy compleja, a veces difícil de entender, pero yo le tengo que dar explicaciones. Y si voy a hacer una modificación en los planes, se lo explico y es lo más probable que me lo entienda. Lo más probable es que me lo entienda. Esa es una... Podemos cambiar la palabra, en vez de rebeldía podemos utilizar otra forma. Es un acto responsable e inteligente de la educación, ¿no? De la función educadora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Alguna de todos? Porque me estaba explicando todo para orientando a que se escriba la teorización de la práctica. Sí. La idea es, en realidad la idea es escribir. ¿Por qué la idea es escribir y reflexionar? Porque de esa forma va a haber una vuelta a mi propia práctica y voy a beneficiar aún más a las personas o los grupos con los que esté trabajando. ¿Puedo hacer una autoevaluación? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una autoevaluación? Puedo hacer una autoevaluación. ¿Sí? Si yo pongo objetivo número 1 se cumplió, objetivo número 2 se cumplió, objetivo número 3 se cumplió, no estoy haciendo una evaluación real. Los objetivos se cumplen, generalmente no se cumplen en su totalidad. Es difícil cumplir un objetivo en su totalidad. Algunos sí, pero la mayoría se cumplen parcialmente o incluso se superan. ¿Sí? Es difícil que se cumpla justito, así tipo manual. Se modifican sobre la marcha, se superan, eran objetivos demasiado ambiciosos, ¿no? Por eso hay que escribirlo. Muy bien. El punto 2. Comprender que no se es perfecto, pero sí se es perfectible. Ningún escritor nació escribiendo. ¿Vieron como decía el refrán? Parafraseando el refrán de Nadie nace sabiendo. Ningún escritor nació escribiendo. Entonces tengo que empezar a ejercitarlo. Tengo que empezar a practicar, como decía Jessica, a practicar la teoría, a practicar escribir. Practicando escribir, teorizo mi práctica. Y también tener en cuenta que los aprendizajes logrados, por más pequeños que a mí me parezcan, quizás terminan siendo la apertura de una nueva idea para otro, ¿no? Termina siendo la puerta de entrada a un conocimiento superior. No lo sabe uno. Bien, ¿cuándo empieza la reflexión? ¿Cuándo piensan ustedes que empieza la reflexión? ¿Cuándo me puedo poner a pensar sobre la práctica? Comienzo a explicar. Muy bien, muy buena respuesta. Muy bien eso. Es cierto lo que ustedes. Cuando me encuentro con el problema. Yo me encontré con el problema y más allá que luego haga la práctica, ya empiezo a pensar. Ya empiezo a pensar que existe un problema. Y cuando también se tiene en cuenta el destinatario, ¿quién va a ir? Claro. Me cruzo con un grupo y veo, uy, acá hace falta algo. ¿Y qué es lo que hace falta? Y empiezo a buscar la solución. Empiezo a diseñar el proyecto. ¿Y cuándo termino de reflexionar? ¿Cómo? ¿Cuándo se ven los dos? Ah, los logros. Cuando se ven los logros. Creo que es una constante de reflexión, inclusive en la evaluación
se ven los logros y no solamente lo importante es reflexión sobre la práctica, sobre el resultado que obtiene, sobre todo la estrategia que utilizo, sobre cómo va el proceso, va encaminándose, toda una cosa que creo que es inacabado por esta reflexión. Exacto. Yo también creo que no se termina, tal cual, no se termina. ¿Por qué? Y porque cuando se termina el proyecto seguramente surjan nuevas necesidades, ¿no? Este proyecto o bien lo tengo que transformar o lo dejo y empiezo con otro, porque surgieron otras necesidades. O sea, no se termina nunca de reflexionar. Bien, no es que nos vamos a volver locos, ¿no? Sino que vamos a ir buscando nuevas soluciones. O se logran mejores resultados también. Claro, se van logrando nuevos resultados mejores. Mejores, a ver, más reflexión. Cuando Exactamente. la reflexión es más constante, o sea, los logros bueno, se van a ir mejorando. Claro, es como la construcción de los conocimientos. O sea, ¿cuándo termino de aprender? Construyo un conocimiento y eso me da la posibilidad de construir uno nuevo, ¿no? Y vamos subiendo. He preparado un video para que ustedes vean, luego lo voy a colgar en la página como porque es online la traducción, es en inglés y no pude bajar la traducción en el video, me lo bajás solamente en inglés. Y como es online y no tengo buena señal, se los voy a comentar. Es una educadora que trabajó 40 años en el sistema educativo norteamericano. Y ustedes dirán, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, es esta señora, Rita Pierson, ¿no? Ahora iría al video, pero bueno, no miren ahí porque no hay nada. Ella teoriza, y de una forma muy particular. A mí me gusta porque habla de cosas que a todos nos suceden, a todos los educadores nos suceden. Incluso me encontré con palabras textuales salidas de boca de otros docentes o discusiones puntuales que me ha tocado vivir. Ella habla de un punto muy, y ustedes estoy seguro que han vivido, dos puntos muy importantes: los vínculos y la motivación con sus alumnos. La discusión en que se encuentra, ¿no? Ella opina, con muy buen tino, que si no me vinculo bien con otra persona, esa otra persona no va a aprender nada porque no me va a querer ni ver. Bien. Y la pregunta que le habían hecho en algún momento es, no es la pregunta, es la afirmación. Un colega le decía, yo vengo acá a enseñar, tengo mi conocimiento, ellos vienen a aprender. Mi función es enseñar, la de ellos es aprender. Ellos tienen que hacer el esfuerzo por aprender y yo enseño y cada uno a su casa y ya está. ¿Verdad? Y no es así. La verdad que no es así. La verdadera historia es que si yo no llego a la otra persona, no comunico nada. No comunico nada. Aparte, ¿para qué están los educadores si el vínculo no es necesario? Está demostrado que un chico solo con la computadora no va a aprender los aprendizajes necesarios, los que nosotros creemos necesarios para la vida. Va a aprender otras cosas, pero los aprendizajes sociales necesarios seguramente no los aprende. Y por otro lado, entre sus estrategias, menciono una anécdota muy graciosa, ella la cuenta muy bien, por eso quiero que nuevamente que lo vean. Un día se encuentra con un grupo de alumnos que no sabía cómo abordar, no sabía cómo encarar, era un grupo de esos difíciles. Dice que el alumno difícil nunca falta, se va siempre a clase, ¿verdad? Todo lo que te pone la cara. No, eso no falta nunca. Si la mamá Falta nunca porque la madre lo... Eso por un lado, porque la madre no quiere tener eso, lo manda. Pero el alumno que tiene mayor o menor, ¿no? Mayor de edad o menor de edad, que tiene decisión para ir o no a la escuela, ¿por qué piensan de mala conducta que va a la escuela? ¿Por qué piensan? Porque necesita atención. Más allá que vaya a pelearte. Va y te pelea. Está buscando que no sea indiferente. La atención, una caricia. Tal cual busca un contacto, porque en su contexto le son indiferentes. Entonces va a un lugar, hablando en criollo, en el que le den bolilla, que le presten atención. ¿No?
Y no falta nunca, y es verdad, iba a decir. Mira que míralo de esa forma. Yo tengo una alumna, ya me hacía reír, una alumna le estaba enseñando la teoría de Newton. Sí, y este chiquito, claro, me interrumpe en cada momento. Y eso es necesario que aprenda. Y a veces me contesta, a veces no. Y un día se me dio por contestarle todas las preguntas tontitas, como él dice, por molestarme. Sí, Carlito, es necesario. Y sí, hasta que se quedó calladito. Se me dio por contestarle todas las preguntitas hoy día. Sí, ¿cómo era? Sí, hasta que se quedó calladito. Ahora sí que me está prestando atención la señorita. Yo existo. A veces no me contesto, pero Es que yo existo. También. Si el otro me dice que existo. Si el otro me dice que no existo, no existo. Termino pensando que no existo, que no soy. ¿No? Es como el yo soy en el reflejo del otro, ¿no? Tal cual, yo, bueno, lo que decía usted Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Soy lo que soy, en función de todo lo que está alrededor mío. ¿No? No soy, si soy un individuo aislado, soy un organismo en un tubo de ensayo en un laboratorio. Y no es así. Bueno, ella explicaba que se encontró con un grupo un año en el que no sabía cómo encararlo. Y dice, yo tengo que pasar 9 meses del año y tengo que lograr lo que me están pidiendo, lo que la directora me está pidiendo. ¿Cómo hago? Entonces dice que se presentó en la clase y dice, ustedes están acá porque yo soy la mejor maestra. Y si yo soy la mejor maestra, porque ustedes son el mejor grupo. Y vamos a lograr lo mejor. Y qué sé yo. Y los chicos le dicen, ¿en serio? Dice, sí, vamos a caminar con la frente bien alta y que todos nos miren y que sepan que estamos en la escuela. Y que todos los chicos dicen, ¡sí! Y bueno, y empezó con esa estrategia, se los compra, el chico, no llega a eso, camina y bueno, y les ha ido bastante bien. No funcionó. No, y le fue mal. Bueno, y son todas las estrategias que va utilizando la persona para lograr el cambio, la transformación en el otro. ¿Sí? Hablaba y decía que todos los docentes tenemos muchos histriónicos, tendríamos que tener muchos histriónicos, ¿no? De estar en el escenario, ¿no? Según los alumnos que tenemos, el alumno que tenemos, actuar de una manera o de otra, ¿no? Para poder atraer a esos alumnos, pues la única forma después que aprendan. Porque tiene que captar la atención del niño, que es la motivación misma, Claro. que es la parte más importante de la clase. Es que dice, ella afirma que todos los docentes somos actores y actrices. ¿No? Y es cierto. Y otra cosa que decía, muy buena, muy interesante. Por supuesto que hay chicos que no nos van a gustar. Pero lo importante es que el chico no lo sepa. Que el chico no lo sepa. ¿No? Es el respeto que tengo que tener por la otra persona. Y fíjense que ella teoriza algo que para todos nosotros es común. Todos hemos pasado por cosas como esas. Todos los educadores hemos pasado por cosas parecidas. Mientras habla también cita autores. Cita autores, claro. O sea, es su experiencia, pero va citando aprendizaje significativo, cita autor, ¿no? Y empieza a citar autores. Se basa en teorías de otros y en teorías construidas por su práctica. Teorías de otros que han sido prácticas, como decía Daniel, ¿no? La práctica nace de la teoría. ¿Qué es la teoría? La descripción de algo que pasó o de algo que es. ¿Bien? Eso es la teoría. A veces, lo que decía Paulo Freire, ¿no? La teoría sin práctica es palabrería, es charlatanería, pero ojo, porque la práctica sin teoría es activismo. Es lo que mencionábamos al principio, es reproducir conocimientos sin tener una reflexión de cómo y el por qué lo hacemos. ¿Bien? Y nosotros, como estamos convencidos realmente de que nuestras prácticas son buenas, queremos y necesitamos, por el bien de los beneficiarios y de los futuros beneficiarios, que ustedes escriban. Y sabemos que lo pueden hacer. Sabemos que hay que aprender también a escribir. Podemos arrancar como un apunte, como estaban haciendo las chicas que mencionaban recién. Escribir qué es lo que sucedió en la clase. Para luego armar informes, para mí o para otro. Todos tenemos que armar informes para la coordinación, ¿verdad? Basarnos en esos informes no va a estar mal, va a estar muy bien, al contrario. Informe para mí mismo para mejorar
para saber qué sucedió en mi clase, para llevar una actividad o una estrategia mejor. Para construir una historia de caso, como hoy hablaba